Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado ampliada 1. Les saluda nuevamente la profesora Judith. El día de hoy, jueves, chicos, jueves 3 de diciembre, vamos a trabajar el área de personal social con la actividad de Somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. Y para ello nuestras siguientes metas son: explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Vamos a ver entonces este tema también muy importante. Hola nuevamente a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien en casa con toda la familia, ¿no? El día 1 comprendiste y explicaste qué es el bicentenario y por qué es importante para las peruanas y los peruanos. El día 2 leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Mientras que el día 3 resolviste problemas estimando la duración del tiempo. En la actividad de hoy comprenderás entonces y explicarás por qué el Perú es una república democrática y qué significa ser ciudadana o ciudadano. ¿Qué esperamos, chicos, que ustedes logren al desarrollar esta actividad? Primer punto, analizar. ¿Qué vas a analizar? Vas a analizar información sobre ciudadanía y república democrática utilizando fuentes confiables, ¿sí? Y también vas a explicar. ¿Y qué cosa vas a explicar? ¿Qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática? Vamos a empezar entonces, chicos. En las actividades anteriores hemos aprendido que el periodo de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad es llamado época republicana. Esto quiere decir que nuestro país es una república democrática. ¿Para qué? Para poder entender mejor lo que ello significa, te invitamos a leer las definiciones de república y democracia, que se presentan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Entendido? Listo. Aquí tenemos entonces, ¿qué significa esta palabra? República es organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado, ¿no? Y esta fuente que se ha sacado esta información, este significado, es de la Real Academia Española, ¿sí? En Diccionario de la Lengua Española, dice, recuperado el 22 de noviembre del 2020. Y ahí tenemos la página web en la cual se ha sacado esa información. O sea, quiere decir, es una fuente confiable. ¿Qué significa o qué es democracia? Democracia, dice, es forma de gobierno donde el poder político es ejercido por los ciudadanos. Y eso también se ha sacado de una fuente confiable, en la cual es de la Real Academia Española, ¿sí? Y ahí también tenemos la página. Muy bien. En una república democrática, las ciudadanas y los ciudadanos eligen a las o los presidentes de la república para que los representen y tomen las decisiones adecuadas por el bien de todas y todos. Responde entonces las preguntas. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales o de repente para los presidenciales o de repente para los alcaldes, ¿no?, de cada distrito? ¿Cómo fue la votación? ¿Has observado? ¿Qué hicieron para votar?
¿no? ¿Qué hicieron a las personas o a los familiares que tú has acompañado? Bueno, en caso lo hayas hecho, ¿no? Para poder comprender mejor cómo se elige a las presidentas o los presidentes en nuestro país, te invitamos a leer y trabajar La democracia y las elecciones. Lámina 24, dice, de la colección Ciudadanía Activa, que está disponible en el enlace que se indica en la siguiente referencia. Grupo La República 2020. La democracia y las elecciones, Ciudadanía Activa. Lámina 24. Muy bien, aquí tenemos entonces. Vamos a ver. Aquí entonces ingresamos al enlace que ustedes también ya lo tienen. La democracia y las elecciones, Ciudadanía Activa, lámina 24. También es una fuente confiable. Miren, aquí tenemos Ciudadanía Activa, lámina número 24, que está ahí en la esquinita el número, ¿no? La democracia y las elecciones, dice. Miren, observen bien, es un afiche, ¿no? En la cual nos están mostrando cómo. Listo. Dice, el Perú es una república democrática. Eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones. En ellas elegimos a las personas que nos representan o nos van a representar y nos gobernarán. Y esto ocurrió obviamente a partir recién de 1821. Porque hasta antes de eso no se podía, como hoy en día, ¿no? Exigir también nuestros derechos. Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral. Durante las elecciones encontramos lo siguiente: electores, candidatos, mesa de votación, etc. Y ahí tenemos el padrón electoral, la cédula de votación en la cual tú estás marcando, vas a elegir, ¿no? Y al lado derecho dice actividad. Imagina que debes participar en elecciones. Observa la siguiente imagen y los recuadros. En ellos se presentan algunos criterios ¿no? en la cual podrían ser considerados al momento de elegir un candidato. Ahí tenemos, ¿no? La foto o la imagen, ¿no? O de repente algún logotipo, ¿no? En la cual los represente. Ahí dice candidatos a la presidencia, para presidente y para presidenta. Su género, su capacidad para cumplir propuestas, su plan de gobierno, su experiencia política, los regalos que entrega en campaña, ¿no? Su modo de hablar, cómo se desenvuelve, la confianza que inspira a la población, su edad. Todo eso se presenta, ¿no? O en la cual nos informamos. Entonces dice, escoge los 3 criterios que te parezcan más importantes. ¿Cuál de esos criterios, no? Que están en esos cuadritos de colores. Y ordénalos según su relevancia, o sea, según en la cual tenga mayor importancia, ¿no? En la siguiente lista, luego conversa con un miembro de tu familia y pide que haga su propia lista también. Mi lista y la lista de mi familiar. Ahí están las dos. Ahora también señala un criterio que no se deba considerar al momento de decidir. ¿Cuál es el que crees que tú no es tan importante, ¿no? Para tener en cuenta. Y reflexionamos también. Muy bien. Luego de leer la lámina 24, en nuestro cuaderno vamos a escribir lo siguiente, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? ¿Por qué, chicos? Han observado ahí, después de leer nos dicen, ¿no? ¿Por qué se dice que nuestro país es un país o es una república democrática? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Obviamente porque el pueblo tiene derecho a participar, dice, de la toma de decisiones, ¿no? Y el control de su gobierno. Y nosotros tenemos que decidir quiénes son los que nos van a representar o nos van a gobernar. Segundo punto, si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? Como ciudadana o ciudadano.
tienes que tener en cuenta, y vamos a observar este cuadrito, ¿qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad que te represente? ¿Qué criterios no tomarías en cuenta? ¿Cuál sería el que no tenga mucha importancia, ¿no? Para tener en cuenta y elegir esa autoridad? Para elegir a una autoridad. Completamos el cuadrito. ¿Crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática? ¿Sí o no? ¿Por qué? Muy bien. Ahora respondemos entonces las preguntas. ¿Quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son considerados ciudadanas y ciudadanos, chicos? Número 2 o siguiente punto. ¿Tú a tu edad te consideras ciudadana o ciudadano? ¿Por qué? ¿Tú crees que sí te consideras? ¿Y por qué? Y si crees tú que no te consideras, ¿por qué también? Entonces, segundo punto. Para saber si eres ciudadana o ciudadano, vamos a observar la lámina número 12 de la colección Ciudadanía Activa, disponible en el enlace que se indica en la siguiente referencia. Grupo La República 2020. Derechos y deberes de los ciudadanos, Ciudadanía Activa número 12. Muy bien, entonces vamos a observar la lámina número 12, que también aquí tenemos el enlace. Ciudadanía Activa, dice lámina número 12. Observamos aquí esta lámina, entonces. Dice derechos y deberes de los ciudadanos. La pregunta fue si tú te consideras un ciudadano o una ciudadana a la edad que tienes ahora. Entonces dice, todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derecho y deberes. Escucha atento y atenta. Tenemos derechos y deberes. Estos están escritos y explicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes, y se orientan a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Tenemos derechos y tenemos deberes, dice en los cuadritos, ¿no? Tenemos derechos, significa que debemos tener acceso a ciertas cosas, ¿ya? A ciertas cosas, ¿no? Sin restricciones y en igualdad. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a tener un nombre, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros, ¿no? Tenemos deberes, significa que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros deberes más, ¿sí? Listo. Actividad, ¿no? Aquí tenemos las siguientes actividades. Distintas pero iguales ante la ley, ¿no? También, ¿no? Tenemos otra pequeña información, ¿no? Muy bien. Luego de leer la lámina, vamos a responder lo siguiente. A tu edad, ¿qué derechos y qué deberes tienes? ¿No? Hay que reconocer, así como exigimos los derechos, también tenemos deberes que cumplir. ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de tus 18 años? ¿Cuáles serán esos derechos en los cuales tú tienes que ejercer? Tienes que, ¿no? Tener a partir de los 18 años. Entonces, con base en lo que hemos leído o has leído, tener en cuenta, ¿consideras que eres una ciudadana o un ciudadano? ¿Sí o no? ¿Por qué? De todo lo que nos hemos informado de haber leído estos dos textos. Muy bien. Todas y todos somos ciudadanas o ciudadanos, pues tenemos derechos y deberes. Pero hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años todavía, ¿sí? Algunos, no dicen todos. Como por ejemplo, elegir a nuestras autoridades. Si no has respondido a la pregunta anterior, la número 2, entonces lo puedes hacer ahora, ¿no? Porque nos dice, ¿qué derechos podrás ejercer a partir de tus 18 años? ¿No? Muy bien, entonces hay que tener esto en cuenta, ¿sí?
este datito. Muy bien. Entonces, siguiente. Muy bien, chicos. Ahora entonces escribe una explicación sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Por favor, hay que explicar con nuestras propias palabras lo que hemos entendido. ¿Está bien? Muy bien, entonces revisamos la explicación que has escrito teniendo en cuenta los criterios que también fueron presentados al inicio. Son 2. ¿Analizaste la información sobre ciudadanía y república democrática utilizando fuentes confiables? Sí. Hemos analizado, hemos revisado, ¿no? ¿Qué significa? ¿Explicaste qué significa ser ciudadana o ciudadana en una república democrática? Conversa también con tus familiares sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Pregunta, ¿sí? A mamá, papá, al abuelo, etc. Aquí, el quien se encuentra en casita. Pídeles que te comenten si consideran que en estos 199 años de vida republicana, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos han podido vivir de acuerdo a sus derechos y responsabilidades. Pregunta eso a tus abuelos. ¿Y por qué? Que te comenten, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces a trabajar.